El mediodía en Tultitlán no es una hora, es un castigo. El aire sabe a diésel quemado, a polvo de cemento y a ese aroma agrio de los tacos de suadero que se doran en aceite viejo. Mi nombre es Germán. A los 23 años, mi currículum era una cicatriz en la ceja y un trapo rojo mugroso que agitaba frente a camionetas que valían más que la vida de todos mis vecinos juntos. Yo era un viene, un fantasma de asfalto que sobrevivía de la caridad disfrazada de propina. Mi mundo era un estacionamiento de concreto gris, el de ella, un palacio de cristal. Catherine. Cuando bajaba de su Range Rover, el mundo parecía detenerse. Olía a lavanda y a dinero limpio. Un contraste violento con mi olor a sudor rancio y desesperación. Su esposo, un tipo con cara de pocos amigos y manos que nunca habían tocado la tierra, me subía el vidrio antes de que yo pudiera decir buenos días. Pero ella no. Ella me miraba a los ojos, y en esa mirada yo sentía que no era un perro callejero. La suerte me cambió una tarde de lluvia ácida. En un callejón que apestaba a orines, encontré a una anciana. Estaba hecha un ovillo, temblando. Le compré un café y un pan dulce con los últimos pesos que me quedaban. Al terminar, me clavó sus ojos nublados por las cataratas. «Traes un hambre en el alma que no se quita con pan, Germán», dijo, y su voz me erizó los vellos de los brazos. «Toma a mi flaca. Ella no juzga. Ella solo cumple». Me entregó una figura de la Santa Muerte. Era de una porcelana barata, amarillenta por el humo del tabaco, pero cuando la toqué, sentí una descarga eléctrica que me llegó hasta los dientes. Esa noche, en mi cuarto de lámina, le puse un altar con una veladora de vaso y un trago de tequila barato. «Santita», susurré y el frío de la habitación se volvió denso. «No quiero ser rico, solo quiero que Catherine sea mía. Quiero que me vea como hombre, no como basura. Te doy lo que quieras, mi fe, mi sangre, lo que sea». La flama de la vela saltó casi 10 centímetros. En el silencio, juraría que escuché un crujido de huesos, como si alguien se estuviera estirando en las sombras. Esa noche soñé con un cementerio donde las lápidas tenían los nombres de mi familia, y la santa, vestida de un negro absoluto, me guiñaba un ojo vacío. El milagro, o la maldición, no tardó. A los 3 días, el esposo de Catherine amaneció tieso. Un infarto, dijeron. Yo sentí un escalofrío. La niña blanca estaba barriendo el camino. Semanas después, el destino, o ella, me puso el escenario. 2 tipos en una moto intentaron asaltar a Catherine en el estacionamiento. Vi el brillo del acero, el miedo en los ojos de ella. No lo pensé. Saqué el machete que usaba para cortar la maleza del local y me lancé. Sentí cómo el metal se hundía en el brazo del asaltante. El sonido del hueso rompiéndose fue como una rama seca. La sangre, caliente y metálica, me salpicó la cara. «¡Vámonos de aquí, jefa!», le grité, con el corazón martilleando contra mis costillas. Ella me subió a su camioneta. Esa misma tarde me ofreció ser su chofer y escolta, pero la Santa Muerte no hace descuentos. Cuando llegué a mi casa para darle la noticia a mi madre, la encontré en su cama. Estaba fría. No hubo gritos, ni dolor, solo un silencio sepulcral. En su buró, la veladora de la santa se apagó justo cuando puse un pie en el cuarto. El precio por Catherine había sido la mujer que me dio la vida. Pasar de la lámina al mármol fue un viaje psicodélico.
Catherine se refugió en mí. Yo era su roca, su salvador. Lo que empezó como gratitud se volvió una pasión oscura, urgente. Sus caricias sabían a gloria, pero cada vez que la besaba, veía la cara de la estatuilla en mi mente. Nos volvimos amantes. Ella me enseñó a comer con 3 tenedores. Yo le enseñé cómo sabe la vida sin filtros. Pero los cuñados de Catherine eran buitres. No querían que el patrimonio familiar se quedara en manos de un naco con machete. Empezaron las señales. Encontré un gato degollado en la entrada de la mansión. Luego, llamadas donde solo se escuchaba una respiración agitada. Yo me sentía ondeado, paranoico. La estatuilla de la santa, que ahora tenía en un altar de plata, parecía seguirme con la mirada. Ya no se veía de porcelana barata. Parecía que su piel de hueso estaba creciendo. «No nos van a quitar nada, Catherine», le decía yo, apretando una 9 milímetros bajo la almohada. El clímax llegó una noche de neblina espesa. Regresábamos de una cena. Yo iba al volante, sintiéndome el dueño del mundo. De pronto, una camioneta negra nos dio un cerrón. Por el retrovisor vi otra. Estábamos enjaulados. El tiempo se volvió elástico. Vi como un tipo bajaba con un AK-47. El primer rugido del arma rompió el cristal trasero. Catherine gritó, un sonido agudo que se clavó en mis oídos. «¡Al suelo!», le grité, pero ya era tarde. El plomo entró como una lluvia de fuego. Sentí el impacto en mi hombro, un golpe seco que me dejó el brazo inútil. Pero Catherine recibió la peor parte. Vi, en cámara lenta, cómo una bala le atravesaba el cuello. La sangre brotó como una fuente carmesí, manchando el tablero de la camioneta, mi cara, mis manos. Traté de disparar de vuelta, pero el dolor me nubló la vista. Hubo un silencio repentino, solo interrumpido por el goteo de la gasolina y el último estertor de la mujer que amaba. Ella me miró, intentó decir algo, pero de su boca solo salió un borbotón de sangre oscura. Sus ojos, antes llenos de cielo, se volvieron de vidrio. Sobreviví. No sé si por suerte o porque la santa aún no terminaba conmigo. Catherine, en una premonición o un acto de amor desesperado, me había nombrado heredero universal semanas antes. Los cuñados terminaron en la cárcel, pero yo terminé en una jaula de oro. Hoy vivo en esa mansión. Tengo millones en el banco y a mis hermanos en las mejores escuelas. Pero cuando camino por los pasillos, el eco de mis pasos suena a soledad. La comida me sabe a ceniza. Me acerco al altar de la Santa Muerte. Ahora es una figura de tamaño real, vestida con la seda que Catherine usaba. Le prendo un puro y el humo envuelve su cráneo sonriente. «Me cumpliste, niña», le digo, con las lágrimas rodando por mi cara. «Ella es mía. Nadie más la tiene. Está en un ataúd de plata que yo pagué». La sombra de la guadaña se proyecta en la pared, alargada, envolviéndome. Me dio el dinero, me dio el poder y me dio a la mujer. Pero se aseguró de que yo solo pudiera abrazar su recuerdo. Soy el rey de un imperio de sombras, esperando el día en que la flaca decida que ya pagué suficiente con mi infelicidad y venga a cobrarme la última cuota, mi propia vida. No busques en las sombras lo que no tienes el valor de ganar bajo el sol, porque al final, cuando el hechizo se cumple y las velas se apagan, te das cuenta de que el precio del milagro fue tu propia paz.
Yo tengo todo lo que desee y daría cada centavo, cada propiedad y cada gota de mi sangre por volver a ser aquel viene que no tenía nada, pero que aún podía abrazar a su madre y mirar a Catherine a los ojos sin ver la muerte reflejada en ellos. Ten cuidado con lo que deseas, porque la flaca siempre escucha y ella siempre cobra sus deudas.